y compartir con ustedes otra sesión de nuestro curso de Introducción al Derecho 2. Como ustedes pudieron ver, prácticamente pues en la plataforma Classroom les he compartido lo que es el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios, al cual pues les había pedido que adelantáramos dándole ya alguna leída. De igual manera, pues para quienes no habían podido obtener la versión del código, ya lo encuentran subido en formato PDF en Claro. Es una ley, un código bastante corto, tiene 46 artículos, por lo tanto, pues la lectura debería ser lo más pronto posible. Aunado a ello, como ustedes pudieron percatarse, también les subí un laboratorio de repaso para el primer examen, perdón, para el primer laboratorio de repaso para el examen final. Ese laboratorio de repaso pues tiene como finalidad profundizar un poco los temas de jurisprudencia técnica, de técnica jurídica y sistemática jurídica. Ya más adelante vamos a plantear la posibilidad de realizar una evaluación sobre el Código de Ética Profesional y su lectura, y también ya dejarles el laboratorio, pues tanto teórico como práctico para el examen final. Sí, como ustedes saben, la entrega del laboratorio que ya les he colgado en Classroom es el día de mañana. Por lo tanto, pues todavía tienen tiempo suficiente para poderlo realizar. Heidi, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, fíjese que yo empecé a elaborar el laboratorio que usted dejó, pero fíjese que no encuentro la pregunta número 3 ni la 4, que dice, explica la Están en el, interpretación de las normas y sus clases. Y ya vi en lo que usted mandó, pero no logro encontrarla. sí están ahí, Heidi. Solo tenemos que hacer un poquito de inferencias nada más, pero Ah, sí se bueno. encuentran en el documento hoy. Ah, va, está bien, Si muchas no le gracias. encuentra, pues envíelo sin responder y ya más adelante vamos a desarrollar el laboratorio. Va, está bien, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con el laboratorio que ya hemos subido? César, adelante. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. En cuanto a lo que es el laboratorio, licenciado, ¿solo viene lo que es de la parte técnica o viene de la sistemática también? Hay preguntas de las tres, César. Es que fíjese que yo solo, bueno, yo he visto más que todo que solo tiene de la técnica jurídica, pero no sé si yo Sí, pero hay una pregunta donde yo les pido que ustedes definan o diferencien lo que es la jurisprudencia técnica, la sistemática jurídica y la técnica jurídica. Ah, sí, sí, es la primera, sí. Así es, César. Licenciado, es la primera pregunta. Siempre, Perdón, gracias, Janine. Siempre levantemos la mano, le iba a decir. Gracias. Sí, es la primera pregunta, efectivamente. Esto es para que tengamos claridad en los conceptos y no los confundamos al momento de aplicar o de resolver. Gracias, César. Gracias, Jasmine. Heidi. Pero ahí dice, según García Maínez, ¿va, licenciado? Nos tenemos que basar en cuanto a eso, ¿verdad? Exacto. Por eso fue que les compartimos un documento para que ustedes lo tengan de sustento Sí, gracias. para servir. Bien. En la clase anterior nos quedamos platicando sobre las técnicas o las reglas para la formulación legislativa que había recopilado el doctor René Arturo Villegas Lara. Como ustedes saben, el doctor Villegas Lara pues es un catedrático de mucho recorrido y una gran trayectoria, no solo a nivel guatemalteco, sino en nuestra casa de estudios, ¿verdad? De esa cuenta, pues él ha ido recopilando dentro de los aspectos fundamentales del quehacer parlamentario y legislativo, cuáles son algunas de las reglas que deberíamos adoptar al momento de crear, formular o formar una ley. De esa cuenta, platicábamos que dependiendo de la extensión de la ley, esta debe ordenarse por materias afines. Es decir, que cuando se va a crear una norma jurídica y esta es muy extensa, lo correcto para evitar pues que existan contradicciones o que existen redundancias es que vayamos agrupando los asuntos o las materias afines. Es decir, que vamos a segmentar la norma atendiendo a la materia que se va a regular. Y ustedes lo ven en el Código Civil, ¿verdad? El Código Civil en un primer momento regula todo lo referente a la persona. En un segundo momento regula todo lo referente a los bienes, a la propiedad y a los derechos reales. Más adelante regula todo lo referente
al registro de la propiedad, más adelante todo lo referente a la sucesión hereditaria y por último todo lo referente a las obligaciones y todo lo referente a los contratos. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Porque sigue segmentando. Ya en el apartado de la persona, regula en un primer momento lo que es la persona, la personalidad, regula lo que es el domicilio, regula lo que es el nombre, regula lo que es la patria potestad, regula lo que es la ausencia, regula lo que es el matrimonio, la unión de hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan dando cuenta, entonces, como el Código Civil es una norma muy extensa, muy amplia, lo que se hace es agruparlo o segmentando en materias afines. Esto para que la norma tenga mayor coherencia, para que la norma se encuentre mejor organizada. Y esto va a permitir que su estudio y su aplicación pues sean más fáciles, ¿verdad? Y no solo que sea más fácil, sino que también va a permitir que la norma no tenga contradicciones. Es decir, que la norma sea lo más clara y lo más coherente posible. De la misma manera, cuando nos encontramos ante una norma que es bastante extensa, lo correcto es segmentarla en libros, títulos, capítulos, secciones y artículos, siendo los libros la parte más amplia y siendo los artículos el contenido más pequeño. Eso quiere decir que una ley posiblemente, o un código posiblemente va a tener muchos libros. Y estos libros a su vez van a tener varios títulos. Cada uno de los títulos de ese libro va a tener o va a estar conformado por varios capítulos, los capítulos a su vez conformados por varias secciones y cada sección pues varios artículos, ¿sí? Esto para poderle dar esa coherencia o para poderle dar esa organización lógica a la norma y evitar que la norma esté desordenada o que la norma esté hasta cierto punto pues que se presta a una aplicación discrecional, ya que si la misma norma no guarda una coherencia, la misma norma no guarda un orden, ya se vuelve bastante tedioso y se vuelve bastante complicado el saber qué artículo aplica para cada una de las instituciones. De esa cuenta, lo correcto es entonces establecer libros, títulos, capítulos, secciones y artículos. Cuando se genera una norma, la norma tiene, al momento de crear la ley, esta debe presentar dos partes fundamentales, ¿verdad? Una parte considerativa y una parte dispositiva. En la parte considerativa nosotros vamos a encontrar cuál es el espíritu de la norma, cuál es la razón de ser de la creación o del surgimiento de esa ley. Es decir, qué motivos llevaron al legislador a regular determinado fenómeno en el mundo jurídico. La parte considerativa entonces va a tener la justificación de la ley. Y esto es importante porque la parte considerativa nos va a servir para poder aplicar e interpretar la norma en caso exista duda o en caso exista alguna posible contradicción. Toda vez que nosotros podemos acudir al espíritu de la norma para solventar esas ambigüedades o esas oscuridades. Y recuerden, esto va de la mano con el principio de supremacía constitucional, porque toda norma se debe a una norma superior denominada Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, debemos separar la parte considerativa de la parte dispositiva. Ya en la parte dispositiva, pues nosotros vamos a contener todo el articulado, ¿sí? Todas las disposiciones, todo el derecho objetivo va a estar en la parte dispositiva. Todos los fenómenos jurídicos o las instituciones que estemos regulando van a estar contenidos en la parte dispositiva, que es donde ya se encuentran los artículos como tal, ¿verdad? Cuando una norma regule varias situaciones, varias relaciones jurídicas o varias instituciones en una misma ley, lo correcto es que cada una debe establecerse por aparte, ¿verdad? Esto para no revolver y para no confundir. Cuando nosotros ya empezamos a regular cada institución, cada relación o cada situación por aparte, para evitar que exista redundancia o para evitar que exista repetición, reiteración o sobresaturación de la norma jurídica, nosotros vamos a establecer una primera parte donde vamos a contener disposiciones generales y una segunda parte pues donde ya van a estar las disposiciones específicas o especiales. Es decir,
en las disposiciones generales vamos a establecer todas aquellas situaciones que le sean aplicables a las situaciones especiales. ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo del Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil regula los distintos procesos, ¿verdad? Procesos de conocimiento, procesos de ejecución, impugnaciones, etc. Dentro de los de conocimiento regula el juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral. Dentro de las ejecuciones, ejecuciones simples, ejecuciones colectivas. Dentro de las ejecuciones simples, juicio ejecutivo y juicio ejecutivo en la vía de apremio, por ejemplo. Ejecuciones colectivas, la quiebra, concurso de acreedores. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? El Código Civil, si se dan cuenta, regula varias situaciones, varias relaciones jurídicas, porque regula varios tipos de procesos y dentro de cada tipo de proceso regula varios juicios, ¿verdad? Lo que se hace es que en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil va a tener primero un apartado de disposiciones generales donde va a establecer todas aquellas normas que le sean aplicables a todas las demás instituciones específicas. Las disposiciones generales van a regular quiénes son los sujetos del proceso, cómo se debe determinar la jurisdicción y la competencia de los tribunales, va a regular cuáles son los medios de excepción que se pueden plantear, van a regular cuáles son los requisitos del primer escrito, cuáles son los requisitos del segundo o los demás escritos, se va a regular cuáles son los medios de prueba, cómo pueden diligenciarse los medios de prueba, etcétera, etcétera. Sí, eso en la parte de disposiciones generales, porque todo eso le aplica a todas las disposiciones específicas. Entonces, cuando ya se empieza a regular cada uno de los procesos o cada uno de los juicios, ya no es necesario que se vuelva a regular quiénes son los sujetos, cuáles son los medios de prueba, cómo se diligencian los medios de prueba, cuáles son las excepciones, cuáles son los requisitos del primer escrito. ¿Verdad? Si no, imagínense, si tuviéramos 20 procesos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en cada uno de los 20 procesos tendríamos que repetir y redundar en cada una de estas circunstancias. Por lo tanto, lo correcto es que cuando hayan varias situaciones jurídicas o varias relaciones jurídicas, se separen. En un primer momento, todas aquellas disposiciones que le sean aplicables por igual y ya en una segunda parte, ya quedan regulaciones específicas o concretas de cada institución, ¿verdad? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes me dicen. Bueno, asumo que vamos bien. Sí. Adelante, Johnny. Licenciado, buenas noches. Si en alguno de los casos alguna ley tuviera alguna ambigüedad, ¿se hacen reformas o se aplica lo que usted ya explicaba? Ya vamos a hablar de las ambigüedades, Johnny. Ahorita Gracias, que muy sigamos amable. avanzando, vamos a dar paso a su respuesta hoy. Gracias, Lee. Bien. También establece que debe tenerse cuidado en que cada artículo se refiera a un solo hecho. Recuerden que el hecho en sentido amplio comprende tanto el hecho jurídico como el acto jurídico, ¿verdad? Entonces, cada artículo debe referirse a una sola situación, a una sola hipótesis o a un solo hecho, ¿verdad? Lo que se busca es que el artículo sea lo más claro y lo más preciso, que sea concreto, y que no por regular varias situaciones en un mismo artículo, dejemos espacio a las ambigüedades o a las interpretaciones. Por lo tanto, lo correcto es que cada artículo contenga una sola situación jurídica, ¿sí? Que cada artículo contenga un solo supuesto y una sola consecuencia de derecho. Bien. La siguiente norma nos dice que ya en el artículo o en la norma jurídica debe poderse distinguir claramente cuál es el supuesto jurídico y cuál es la consecuencia de derecho. Recuerden ustedes que el supuesto jurídico va a ser aquella posible conducta futura. El supuesto jurídico va a ser la hipótesis prevista en la norma. Y la consecuencia de derecho ya va a ser el resultado de haber realizado ese supuesto o esa hipótesis prevista en la norma. Por lo tanto, lo correcto es que cada artículo contenga
un solo supuesto y una sola consecuencia de derecho. Nosotros nos vamos a dar cuenta en la práctica que no siempre se adoptan estas reglas. Y precisamente esto es lo que genera esos vacíos legales, esas ambigüedades o esas discrecionalidades que muchas veces dan lugar a tantas circunstancias, ¿verdad? Porque no se cumplen a cabalidad estas normas que precisamente están destinadas a que la norma sea eficaz y a que la norma sea aplicable de la mejor manera. ¿Qué sucede si en algún momento no se siguen estas circunstancias? Vean, la norma no deja de ser norma, o sea, la ley, una vez haya sido creada por el órgano facultado para ello y se haya seguido el procedimiento y requisitos establecidos en la misma, la norma es válida. La norma surge a la vida jurídica, nace a la vida jurídica y por lo tanto es de cumplimiento y observancia obligatoria, ¿verdad? Ya más adelante, como lo mencionaba yo, Johnny, pues hay varias formas, ¿verdad? Para suplir las ambigüedades, para dilucidar cuando la norma sea oscura, para saber qué sucede cuando un caso no está previsto o está previsto a medias. Eso ya lo vamos a ver más adelante. También establece el doctor Villegas Lara que deben evitarse las definiciones en lo que fuera posible. Esto es porque no es función de la norma definir, ¿sí? Va a ser función de la norma regular la conducta del hombre en sociedad, pero no va a ser función definir. ¿Quién tiene como función definir? Un diccionario. Sí, en la actualidad tenemos diccionarios desde los más coloquiales, diccionarios ilustrativos, diccionarios escolares, ya diccionarios especializados, porque tenemos diccionarios en ciencias políticas y por lo tanto también tenemos diccionarios jurídicos, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros tuviéramos una norma respecto al sentido que debemos darle a alguna de las palabras, ¿a qué diccionario acudimos? ¿A qué diccionario nos remite la norma jurídica para solventar estas dudas? Alma Lorena dice al diccionario de la lengua española, pero ese no es el nombre correcto. Ana Gabriela dice a la RAE, ¿sí? Al diccionario de la Real Academia Española. El artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial establece que el idioma de la ley es el español y que en caso de duda sobre el sentido que deba dársele a alguna de las palabras, se va a entender el sentido o debe dársele el sentido que establezca el diccionario de la Real Academia Española. Sí, ojo, y hago la aclaración. En Guatemala ya no solo es oficial el español. Tenemos una ley de idiomas nacionales donde establece que el xinca, el garífuna y también todas las lenguas mayas son idiomas oficiales. Sin embargo, en materia de creación de la ley, es el español. Por lo tanto, en caso de duda, vamos al diccionario de la Real Academia Española y le damos el significado que se establezca. Esto lo encuentran en el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. La siguiente regla nos dice que debe redactarse en futuro. Es decir, la norma jurídica siempre va a estar redactada en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque la función de la norma es preventiva. La norma va a regular circunstancias que todavía no han acaecido, que todavía no han sucedido. Y como la función de la norma es preventiva, siempre va a estar redactada en tiempo futuro. Ahora bien, hay una excepción. Puede redactarse en presente únicamente cuando se vaya a definir. Ojo, ya dijimos que no es función de la norma definir y que debe evitarse. Sin embargo, hay una excepción en que puede redactarse en presente y en que se puede definir. Y esto sucede cuando la norma es muy específica, cuando la norma regula una situación muy especial, una situación muy técnica, y que si no se define en el contenido de la ley, no se va a entender su significado y su aplicación resulta demasiado difícil. Por ejemplo, tenemos la ley para la recopilación del Banco de Tejidos Humanos. Esta ley tiene sus propias definiciones.
¿verdad? Haciendo excepción a esta norma. Tiene sus propias definiciones, porque si la ley no tuviera o no estableciera cuál es el significado que deberíamos darle para poderle entender, este resultaría bastante discrecional, bastante subjetivo, porque muchas veces no se adaptaba el significado a lo que establecía el diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, vamos al significado que establece la ley. En el caso de la ley de contrataciones del Estado sucede lo mismo, ¿verdad? Ya la ley nos establece qué debemos entender por proveedor único, la ley nos establece qué tenemos que entender por una compra abierta, nos establece qué tenemos que entender, por ejemplo, por una subasta inversa, por una licitación, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿verdad? La única excepción es cuando sea necesario definir para poder entender el sentido de esa norma. Solo ahí redactamos en presente y se define. Caso contrario, la regla es no definimos y todo en futuro. Bien. También nos dice que si la ley va a crear una dependencia o una institución, un departamento administrativo, esta misma norma debe establecer su competencia. Es decir, no nos basta que la ley cree el Registro Nacional de las Personas, porque solo al crear el Registro Nacional de las Personas deja un gran vacío legal, porque no nos indicaría cómo se integra, cuáles son sus funciones, cómo va a funcionar, quién nombra al jefe, quién va a ser el jefe, qué requisitos debe llenar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando en una norma se va a crear una dependencia administrativa, como fue el caso del Instituto de la Víctima o el Registro Nacional de las Personas, en la misma norma debe establecerse todo lo referente a su funcionamiento, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cómo va a obtener su presupuesto? ¿Cómo va a estar integrada jerárquicamente? ¿Cuáles son los requisitos para ser director, para ser registrador? ¿Quién puede nombrar al director? ¿Quién puede nombrar al registrador? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Verdad? Es decir, sí se debe establecer en específico todo lo referente a esa dependencia para que pueda funcionar. Porque si únicamente se crea la dependencia y no se le nutriera a todos estos elementos, nunca se podría implementar, porque recordemos que en materia administrativa, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede ir más allá. La norma debe redactarse en un lenguaje claro, preciso y corriente. ¿Por qué debe redactarse en un lenguaje claro, preciso y corriente? De nada nos serviría que la norma estuviera redactada con un sinfín de lenguajes jurídicos, que la norma estaría redactada con muchos tecnicismos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, aunque la norma sea creada por abogados en la mayoría y casi todos los casos, recordemos que los diputados pues tienen asesores jurídicos, pero los destinatarios de la norma no todos son abogados. Sí, hay múltiples especialidades, múltiples oficios, múltiples ocupaciones. Por lo tanto, la norma debe ser entendida por cada una de las personas que debe cumplir. De esa cuenta, cuando decimos que la norma debe estar en un lenguaje claro, es para que evite confusiones. ¿Sí? La norma debe ser lo más pulcra posible, a manera de que cualquiera puede comprenderla. Debe ser muy precisa, ¿sí? No debe quedar muy abierta. No debe dar lugar a muchas interpretaciones. Y debe estar el lenguaje corriente. Esto porque si las personas que son los destinatarios de la norma no la entienden, ¿cómo podemos exigirles que la cumplan? Adicional a ello, no deben utilizarse vocablos en idioma extranjero. Ya les decía, el artículo 11 de la LOG nos dice que el idioma oficial para la norma es el español. ¿Sí? Por ahí ustedes van a ver, por ejemplo, el Código de Trabajo, el Código Civil, el Código de Comercio regulan, por ejemplo, la palabra quórum cuando habla de reuniones de las personas jurídicas. Quórum es un término que no pertenece al español como tal. Sí, no tenemos que usar latinismos y tenemos que utilizar vocablos de otro idioma distinto al español. También se establece
que no es necesario normar la obligación reglamentaria del organismo ejecutivo. El artículo 183 de la Constitución y la ley del organismo ejecutivo establecen que el presidente de la República en Consejo de Ministros tiene la obligación de ejercer esa facultad reglamentaria. Es decir, que por regla general, salvo algunas excepciones, le corresponde a él crear los reglamentos de las leyes creadas por el Congreso. Pero como ya esa obligación está establecida en la Constitución, que es una norma de rango constitucional y la más alta a nivel de Guatemala, y también se encuentra esa obligación contenida en la ley del organismo ejecutivo, no es necesario que en cada norma que creemos establezcamos un artículo donde se obliga al presidente a crear. ¿Sí? Ahí estaríamos sobrelegislando algo que ya existe o que ya está tipificado. Estas serían las principales reglas para la formulación legislativa según el doctor René Arturo Villegas Dara. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Esmeralda y luego Gabo. Buenas noches, disculpe, a mí me quedó duda con la última norma, la de que dice que no debe normarse la obligación reglamentaria del organismo ejecutivo. ¿Cuál es la duda? No logré comprenderla. ¿Usted se recuerda el trámite de formación de la ley? ¿Sí? ¿A quién le corresponde crear la ley, por regla general? ¿General? Al organismo legislativo. Al organismo legislativo, ¿verdad? Al organismo legislativo se le asigna la función de crear y derogar normas. La Constitución en el artículo 183 establece por ese principio de separación y división de poderes que sea el organismo ejecutivo el encargado de crear los reglamentos a las leyes. Esmeralda, ¿usted recuerda cuál es la función de las normas reglamentarias? ¿Lo recordamos? Las normas creadas por el organismo legislativo tienen como función desarrollar los principios establecidos en la Constitución, ¿verdad? Las normas reglamentarias tienen como finalidad mecanizar o hacer efectivo el contenido de las normas ordinarias. Es decir, que los reglamentos van a ayudar a la aplicación de la ley creada por el Congreso. ¿Sí? La ley del RENAP únicamente les establece, por ejemplo, que se tiene la obligación de registrar todo nacimiento. ¿Sí? Pero ya es el reglamento el que les establece cuánto tienen de plazo, qué pasa si no inscriben al niño en el plazo, qué requisitos deben llenar, si puede ir solo el padre, si puede ir solo la madre, etcétera, etcétera. El reglamento pone en movimiento la ley, permite su aplicación y su desarrollo. De esa cuenta, la Constitución en el 183 establece que es función del Ejecutivo. El Ejecutivo está conformado por el presidente como máxima autoridad y siempre actuando con un ministro, con dos o más ministros o con todos sus ministros en consejo. Por lo tanto, cuando decimos que no es necesario en cada ley volver a regular o volver a establecer un artículo donde se establezca que el presidente debe crear el reglamento, es porque esa norma ya existe. Y si esa norma ya existe y está vigente, no es necesario que la tenga que repetir en cada norma que esté creando. Porque esa obligación ya se le atribuye al presidente, lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala y lo que es la ley del organismo ejecutivo. Por lo tanto, si ya hay dos cuerpos normativos que establecen esa obligación de que el presidente debe crear el reglamento, no tengo que estárselo repitiendo y reiterando en cada norma que yo cree. ¿Sí? Ah, ya comprendí. Gracias. Para servirle. Gabo y luego Wilson. Muchas gracias, Alex. Yo tenía igualmente duda con la última regla, pero ya quedó claro.
Para servirle, Gabo. Wilson. Milik, buenas noches. No, igual, yo tenía la misma duda, pero ya la apunté, gracias. Muy bien. Vean, esto es lo referente a la técnica legislativa. Cuando hablamos de la técnica forense, nos estamos refiriendo a aquellas reglas a las que deben someterse los abogados en el ejercicio profesional. Estas normas, ustedes las encuentran contenidas y reguladas en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En este Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ustedes van a encontrar qué normas deben adoptar o qué normas deben observar, en este caso, los abogados y los notarios en el ejercicio de su profesión. Esto pues tomando en consideración los distintos roles en los que ellos puedan actuar. Ustedes van a ver, por ejemplo, que el Código de Ética Profesional, que repito, ya se los compartí en Claro, en un primer momento van a tener un enunciado o un catálogo de principios a los cuales debemos regirnos, ¿verdad? Tenemos el principio de lealtad, el principio de decoro, el principio de honestidad, el principio de probidad, etcétera, etcétera. Luego de establecer ese catálogo de principios, él establece cómo nosotros debemos actuar en los distintos roles que podemos desempeñar. Cómo debemos actuar como juez, cómo debemos actuar cuando ejerzamos un cargo público, cómo debemos actuar frente a nuestro adversario o frente a nuestro colega, cómo debemos actuar frente a nuestro cliente. Establece también, por ejemplo, cómo podemos formar nuestra clientela, qué conductas están permitidas para formar la clientela, qué conductas están prohibidas. Establece cómo debemos cobrar. Sí, ya nos da, digamos, un parámetro en cuanto a qué situaciones podemos considerar para establecer los honorarios. Esto, pues, no obstante, también haya un cuerpo normativo que establezca los honorarios, ¿verdad? Porque sí están establecidos en la ley del arancel. Pero sí nos dice que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo que vamos a emplear para la solución del asunto, las diligencias que haya que realizar, qué diligencias adicionales debemos emplear, si necesita algún otro tipo de auxilio de alguna otra profesión, de alguna otra especialidad, etcétera. Sí, nos da parámetros, digamos, para ver cómo podemos ir cobrando. También establece en qué casos estamos obligados a ejercer una defensa gratuita, ¿verdad? Cualquier falta contra lo que establezca este código ya es sujeto de investigación, análisis y un proceso ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Que ojo, estas sanciones pueden derivar en la inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de la profesión. Edgar y luego Cindy. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo leí algo de el código de ética y me quedó duda en lo que es el artículo 11 sobre publicación, donde dice pues de que dice, aquí está, por ejemplo, emitir opiniones no lo aceptan por conducto de periódicos, radio, televisión o cualquier otro medio. Pero póngale ahorita, pues eso es muy común en redes sociales, dice el día de último, pero si uno entra a Facebook, hay varios bufetes pues que ofrecen servicios, dicen sobre ciertos artículos que significan. No sé si a eso se refieren. No, se refiere a opinar casos que no están en su conocimiento. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, el artículo 11, ¿qué función del notario regula, Edgar? La publicación. No, Dice la publicación. Ese es el título. Pero el artículo, ¿a qué parte pertenece? Está regulando la actuación del notario como juez, del abogado como juez, la función del abogado como frente a su cliente, la función del abogado. Aquí dice relaciones del abogado con el cliente. Relaciones del abogado con el cliente. Exacto. Lo que pretende Edgar es que cuando ya hay un abogado que está conociendo un caso, nosotros debemos evitar hacer comentarios
con la finalidad de atraer la clientela, ¿verdad? Yo por eso les he dicho muchas veces que depende la astucia, el conocimiento, la experiencia del abogado que ustedes contraten para ver determinado aspecto. Pero si usted, por ejemplo, Edgar, sabe que Kevin le lleva un caso a María Virginia, y usted sabiendo que Kevin le lleva un caso a María Virginia, usted va con María Virginia y empieza a expresar opiniones, y empieza a decir de que Kevin lo está haciendo mal, de que Kevin tuvo que hacer esto, esa es una falta a la ética, porque usted no puede opinar en un caso en el cual no está participando. Ya, si María Virginia le pide su opinión, será otro tema. Ok, Pero gracias, usted licenciado. opinar o interferir o atacar no puede. Ok, Lo mismo gracias. pasa para los jueces. Por eso es que muchos jueces, ellos han encontrado el mecanismo muchas veces de que cuando no quieren conocer un caso, emiten una opinión ante los medios de comunicación. Y después se agarran de eso para poder excusarse y decir que como ellos ya vertieron una opinión, que su criterio está parcializado y que no pueden conocer. Y ahí olímpicamente se quitan el conocimiento de X casos, ¿verdad? Es decir, todos estos aspectos los encontramos en el Código de Ética Profesional. Había pedido la Gracias. palabra para servirle. Había pedido la palabra también Cindy, creo que había pedido la palabra. Sí, licenciado, pero Adelante. se me levantó la manita, perdón. Para servirle. Gabo. Gracias, Lick. Solo todos estos puntos que estamos comentando ahorita, seguimos viéndolos desde el sentido amplio. Todavía no hemos entrado al sentido estricto, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la técnica jurídica desde el punto de vista amplio, que es cuando se divide en técnica de investigación jurídica, técnica legislativa, técnica forense y técnica jurisdiccional. Ya del contenido del Código de Ética Profesional vamos a hablar más adelante porque posiblemente hasta tengamos una evaluación de ello. Entonces no nos vamos a adentrar tanto ahorita en ese tema. Lo que tienen que ustedes saber es que ahí regula todos los parámetros éticos de nuestro actuar. Por ejemplo, ¿qué sucede si a ustedes los contratan como abogados y luego el cliente voluntariamente y por razones que a él le incumban decide que ya no quiere continuar el caso? Sí, el código es claro cuando dice que el abogado tiene derecho a cobrar la mitad de los honorarios que hubiera impactado, porque no está finalizando por culpa del abogado, está finalizando por decisión de la parte. Sí, todos esos aspectos ustedes los encuentran ya en lo que es el Código de Ética Profesional. En caso de la técnica jurisdiccional, ya la técnica jurisdiccional dicta las reglas a las cuales los jueces deben obligarse. Es decir, la técnica jurisdiccional va a establecer qué parámetros deben seguir y observar los juzgadores en el ejercicio de esa administración de justicia. De esa cuenta, el juez al momento de ejercer esa alta investidura que se le ha sido encomendada por el Estado para la administración de justicia, puede toparse con ciertos problemas al momento de resolver un caso concreto, es decir, al momento de ejercer su función. Estos problemas van a ser la vigencia de la ley, la integración de la ley, la interpretación de la ley, el conflicto de leyes en el espacio o el conflicto de leyes en el tiempo. En cuanto a la vigencia de la ley, él debe determinar si la norma todavía se encuentra vigente. Y esto pues porque en el caso de Guatemala, día con día las leyes están en movimiento. Día con día las leyes están sufriendo cambios. En Guatemala tenemos más de 25,000 leyes vigentes. ¿Sí? Pero eso no implica que cada una de estas 25,000 leyes vaya teniendo reformas de un artículo, de una frase, de una sección, de un título. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos informarnos leyendo todos los días el Diario de Centroamérica, porque es el medio de comunicación oficial donde vamos a saber cuál es el movimiento que tienen las leyes en Guatemala. En el caso de la integración de las normas, muchas veces la norma no regula los aspectos que están sometidos a conocimiento del juez. Es decir, existe una laguna o un vacío legal. Muchas veces la norma regula la situación, pero la regula de forma insuficiente, la regula a medias. O bien, encontramos que la situación está establecida en una ley y la consecuencia de esa situación está regulada en una ley distinta.
Aquí es cuando el juez entra en esos problemas de integración de la ley, ¿sí? Debe acudir a muchas normas jurídicas para poder resolver un caso concreto, porque la situación no se encuentra prevista, ya sea porque el legislador no quiso preverla, el legislador adrede obvió preverla, o realmente pues le fue imposible preverla, ¿verdad? También tenemos que recordar que el derecho se encuentra en constante cambio y en constante movimiento. Puede hacer que las situaciones jurídicas que se encontraban reguladas hace 20 años ya no se adecúen o no respondan a la coyuntura y al contexto actual. En el caso de la interpretación de la ley, cuando no se siguen las técnicas para la creación de la norma, da lugar a ambigüedades. Es decir, da lugar a que la norma pueda tener muchas interpretaciones. Cuando la ley no es lo suficientemente clara, no es lo suficientemente precisa, puede dar lugar a múltiples interpretaciones, incluso a interpretaciones tendenciosas. Por lo tanto, el juez debe establecer qué parámetros debe seguir para poder establecer la correcta aplicación y la correcta interpretación de la ley. En el caso de conflicto de leyes y en el espacio, una misma situación jurídica es regulada por varias normas que se encuentran vigentes. Solo que en este caso las normas pertenecen a distintos estados, a distintos países. En el caso del conflicto de las leyes en el tiempo, hablamos de aplicar una ley antes de su vigencia o aplicar una ley que ya no se encuentra vigente a un caso actual. ¿Sí? Ante esas circunstancias el juez puede enfrentarse. Ya de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos desde un punto de vista estricto. La técnica jurisdiccional atraviesa dos etapas. Es decir, que la técnica jurisdiccional tiene dos momentos. La famosa quaestio facti o cuestión de hecho y la quaestio juris o cuestión de derecho. Cuando hablamos de la quaestio facti o cuestión de hecho, nos estamos refiriendo a que se debe comprobar el hecho que realiza la hipótesis o supuesto en la norma. Es decir, que el juez va a depurar los hechos o las circunstancias para saber cómo ocurrieron en realidad. Recuerden que cuando el juez conoce una situación, el juez es ajeno, el juez es extraño. Él se encuentra ante dos sujetos que se encuentran en pugna, que se encuentran en choque, y que cada sujeto está vertiendo su manera de pensar, o está vertiendo sus propios argumentos, o está vertiendo la versión de los hechos desde su perspectiva. ¿Pero qué tiene que hacer el juez? El juez, cuando hablamos de la cuestión de hecho, o la quaestio facti, él debe limitarse a verificar o a depurar los hechos para saber cómo ocurrieron en realidad. Sí, él debe arribar a esa certeza de cómo sucedieron esas situaciones, más allá de lo que cada una de las partes le diga. ¿Cómo va el juez a arribar a esa certeza de cómo ocurrieron los hechos? A través de los medios de prueba. ¿Sí? Juan le puede decir que ocurrió de una manera, Pedro le puede decir que ocurrió de otra. Pero si el juez tiene un video, si el juez tiene testigos, si hay peritos que ratifican, ya el juez se crea en su mente una idea o crea una certeza de cómo realmente sucedió. Ahí estamos hablando de la quaestio facti o la cuestión de hecho. En el caso de la cuestión de derecho, prácticamente aquí estamos hablando de que el juez, al momento de resolver, va a aplicar las consecuencias previstas en la norma. Es decir, que el juez va a hacer ese encuadramiento entre el hecho y lo que regula la norma para poder resolver. Sí, tal como nosotros lo vimos en los casos, ¿verdad? El juez tiene la situación frente a él, tiene al hecho, tiene la circunstancia, y él va a tratar de encuadrar ese hecho en la norma. Y con base en el resultado que arroje el encuadramiento del hecho en la norma, él va a resolver y va a dictar sentencia. Esas son las etapas de la técnica jurisdiccional. Hasta acá llegaríamos con lo que es la técnica jurídica desde el punto de vista amplio. Sí, ya vamos a hablar de la técnica jurídica desde el punto de vista estricto. Cuando nosotros hablamos de la técnica jurídica desde el punto de vista estricto, hay dos cuestiones fundamentales que debemos abordar que forman parte de la técnica jurídica
pero que son claves para que nosotros podamos desarrollar los problemas a los que el juez llega al momento de resolver o de dilucidar un conflicto de intereses. Estamos hablando de la jurisdicción y la competencia. Cuando hablamos de la jurisdicción, recuerden que la jurisdicción es esa potestad o esa función del Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la jurisdicción no es otra cosa más que esa facultad de administrar justicia, la cual le permite al juez decidir un proceso que ha sido sometido a él y poder ejecutar sus sentencias. Recordemos que Guatemala se rige bajo un principio republicano de gobierno, es decir, bajo una división de poderes. Al organismo judicial se le encomienda la función de juzgar y ejecutar lo juzgado o la administración de justicia. Y solo el organismo judicial y los órganos jurisdiccionales que éste cree van a poder juzgar y ejecutar lo juzgado o administrar justicia. De esa cuenta, a esa facultad que se le encomienda al organismo judicial y a los distintos tribunales de justicia, se le conoce como jurisdicción. Jurisdicción, le repito, es esa potestad o esa función que se le atribuye al Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Etimológicamente, jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que significa acción de resolver o decidir el derecho. ¿Sí? En otras palabras, cuando se ejerce la jurisdicción o cuando nos encontramos ante la jurisdicción, estamos hablando de esa potestad jurídica que tiene el Estado para aplicar el ordenamiento jurídico en un caso concreto. Recuerden esta frase: todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer determinado asunto. Es decir, todos los jueces se encuentran investidos de esa facultad de administrar justicia, pero no pueden administrar toda la justicia. Ellos únicamente van a poder administrar justicia en el campo o en el área que se le habilite. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Existen distintos tipos o clases de jurisdicción. Tenemos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción especial y la jurisdicción constitucional. En el caso de la jurisdicción ordinaria, aquí pertenecen a esta categoría todos los juzgados o todos los tribunales de justicia a los cuales se les atribuye o se les reconoce el conocimiento de aquellos casos o procesos que pertenecen a una generalidad de materias. Es decir, van a ejercer jurisdicción ordinaria aquellos juzgados que conozcan una generalidad de materias. Por ejemplo, si ustedes ven los juzgados penales conocen delitos contra la vida, o sea, conocen materia penal, pero ellos conocen lo que es delitos contra la vida, delitos contra el honor, delitos contra la administración pública, delitos contra el patrimonio del Estado, delitos contra la moneda, delitos contra la narcoactividad, delitos contra el lavado de dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Conocen varias materias. En el caso de los juzgados civiles, ellos también conocen varias materias, porque los juzgados civiles conocen materia civil y conocen materia mercantil. Dentro de la materia civil conocen algunos temas de la persona, conocen lo referente a los bienes, a la propiedad, a los derechos reales como la hipoteca, como la prenda, servidumbre, habitación, uso, usufructo, la accesión, conocen lo referente a las obligaciones y a los contratos civiles, y en materia mercantil conocen lo referente al comerciante, a las personas jurídicas colectivas o sociedades, conocen lo referente a los títulos de crédito, como es el cheque, letra de cambio, pagaré, conocen lo referente a los contratos mercantiles. Es decir, a ellos se les reconoce o se les habilita para conocer muchas materias. En el caso de los juzgados que tienen jurisdicción especial, estos únicamente la norma les permite conocer un asunto en específico. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes corroborarán y sabrán que hoy en día existen juzgados contra el femicidio
y otras formas de violencia contra la mujer. Esos juzgados de femicidio únicamente conocen femicidio y violencia contra la mujer. No conocen nada más. Sí, fueron creados solo para conocer una materia en específico. Tenemos, por ejemplo, en Quetzaltenango y en Guatemala juzgados de trata de personas. Ellos solo van a conocer lo referente a trata de personas. Sí, no van a conocer asesinatos, no van a conocer lo referente al patrimonio del Estado, no van a conocer falsificación de moneda, ningún otro tipo de delito. Únicamente el delito que la norma le reconoce en específico. ¿Sí? Tenemos juzgados, por ejemplo, que conocen únicamente delitos tributarios. Y estos juzgados, a pesar que sea materia penal, únicamente van a conocer ese delito o esa materia que se le está habilitando. Esa es jurisdicción especial, porque la misma ley los autoriza a conocer únicamente casos específicos. ¿Sí? En materia de familia, por ejemplo, tenemos un juzgado específico que conoce divorcios voluntarios. Y ese juzgado solo va a conocer divorcios. Ese juzgado no va a conocer patria potestad, no va a conocer unión de hecho post-mortem, solo divorcios voluntarios. ¿Sí? Ahora bien, en la jurisdicción constitucional, prácticamente aquí se le concede la facultad de administrar justicia en materia constitucional. Es decir, van a poder conocer las garantías constitucionales como es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes. Esta jurisdicción constitucional se le conoce a la Corte de Constitucionalidad, pero también se le conoce a los distintos juzgados de la República de Guatemala. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Perdón, ¿será que me podría volver a repetir lo de jurisdicción constitucional? Claro, claro. La ordinaria conocen muchas materias. La misma ley les permite conocer muchas materias. Especial, la norma les permite conocer un asunto en específico. Y cuando hablamos de jurisdicción constitucional, la norma les permite ejercer la defensa de los derechos constitucionales. Es decir, conocer lo referente al amparo, a la exhibición personal y a la inconstitucionalidad de normas. Brandon. Gracias, esa inquietud tenía, pero ya me lo aclaró. Muchas gracias. Para servirte. Bien, la jurisdicción encuentra presente en ella tres elementos: el elemento subjetivo, el elemento formal y el elemento material. Cuando hablamos del elemento subjetivo nos referimos a las partes, a los sujetos o a las personas que intervienen en la jurisdicción. En este caso son tres, ¿verdad? Las partes, el órgano jurisdiccional y los terceros. En el caso de las partes, nos estamos refiriendo a los sujetos que intervienen en esa administración de justicia. En este caso, si recordamos lo que vimos en acción, lo que vimos en proceso, tenemos una persona que acude ante el órgano jurisdiccional a reclamar la satisfacción de una pretensión y tenemos al otro sujeto al cual se le está reclamando el cumplimiento de esa obligación. Es decir, las partes van a estar conformadas por los sujetos que intervienen en el proceso. Cuando hablamos del órgano jurisdiccional nos estamos refiriendo al órgano investido del Estado para administrar justicia. En este caso, perteneciente al organismo judicial, ¿verdad? Estamos hablando de un juzgado, de un tribunal o de una sala de la Corte de Apelaciones. Recuerden, solo el organismo judicial y los juzgados que éste cree pueden administrar justicia. Al punto que la ley le reconoce a la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia y el máximo órgano del tribunal del organismo judicial, la función de crear juzgados, crear salas
o crear tribunales de justicia. Pero no solo la función de crearlos, ellos establecen en qué lugar o en qué territorio se van a crear, establecen cómo van a estar integrados y también establecen en qué materia y en qué territorio van a poder conocer. ¿Sí? Esa es una función de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, en el caso de los terceros son aquellos sujetos o aquellas personas que intervienen en la jurisdicción coadyuvando a la misma. Ustedes recordarán que cuando hablamos del proceso también hablamos de los terceros. Mencionábamos los peritos, sí, que tienen alguna especialidad como grafotecnia, documentoscopía, medicina forense, balística, la Policía Nacional Civil, por ejemplo, testigos, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos del elemento formal, nos estamos refiriendo al proceso o al conjunto de procedimientos que debemos seguir para poder aplicar y ejercer esa jurisdicción. En este caso, la misma norma nos establece cuál es el proceso o cuáles son los procedimientos que debemos seguir en cada caso concreto. Si lo que se quiere dilucidar o establecer es la culpabilidad de una persona, al momento de transgredir la ley, nos vamos a un proceso penal. Si lo que se quiere establecer es un asunto relacionado con ocasión del trabajo, nos vamos a un proceso en materia laboral. Si lo que se quiere establecer es, por ejemplo, que la Superintendencia de Administración Tributaria nos está cobrando el ajuste por el cobro o la deducción de impuestos, ya nos vamos a un proceso tributario. ¿Sí? El elemento formal es el proceso o los procedimientos regulados en la ley que tenemos que seguir para poder aplicar y ejercer la jurisdicción. Es decir, esa administración de justicia. Cuando hablamos del elemento material, estamos hablando de los fines de la jurisdicción. La jurisdicción va a tener dos fines: el fin principal y el fin secundario. El fin principal le va a pertenecer al Estado. El fin secundario le va a pertenecer o va a ser propio de los particulares que se encuentran en conflicto, ¿sí? De los particulares que acuden al proceso. De esa cuenta, el fin principal va a ser para el Estado la realización del derecho en casos concretos. Porque en la medida que se realice el derecho y que se respete el derecho, se va a lograr ese bienestar, esa paz social y esa armonía y convivencia pacífica. En el caso de los particulares, el fin secundario va a ser la composición del litigio. Eso quiere decir la solución del conflicto de intereses. Desde otra perspectiva, el fin principal va a ser que el Estado pueda hacer efectivo el derecho. Y el fin secundario, que los particulares puedan solventar la controversia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Adelante, Jasmine. Perdón, licenciado, ¿solo podría repetir lo de principal? Claro. El fin principal le va a corresponder al Estado. Recordemos que es el Estado el que crea las normas, es el Estado al que se le atribuye el ejercicio de esa función jurisdiccional a través del organismo judicial. Pero el fin principal le va a corresponder al Estado porque lo que se busca es que el derecho se cumpla, que el derecho se respete. Porque en la medida en que se respete, en la medida en que acatemos las normas, en la medida en que observemos los parámetros legales, vamos a lograr el fin primordial del derecho. ¿Cuál es el fin primordial del derecho? Regular la conducta de las personas en sociedad, y eso va a traer como consecuencia que exista una convivencia pacífica y armónica en la sociedad. El fin secundario ya pertenece únicamente a los particulares. El fin secundario es que se solvente la controversia. Sí, a favor de uno o a favor de otro, pero que se le dé una solución. Gracias. Para servirle. La jurisdicción se auxilia o cuenta, Steven.
Lick, disculpe, solo es que siempre tuve una duda, pero la verdad que no sé si va con el tema, pero por ejemplo aquí en Guatemala, ¿por qué no es así como en Estados Unidos que se nombra un jurado para impartir justicia, sino que solo el juez decide? O sea, pues porque en Estados Unidos hay una opinión de parte de unos ciudadanos ejemplares, digámoslo así, que son los jurados, ¿verdad? Pero no sé Entre si comillas, ¿verdad? usted me podría Pero resolver sí, esa lo que duda. pasa es que el sistema sajón y el sistema latino es distinto, tío. Esa es la respuesta. Guatemala sigue un sistema distinto al de Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra, Canadá, siguen lo que es el sistema sajón, ¿verdad? El sistema por jurados. El juez únicamente es contralor, pero la decisión la toman personas ajenas, personas que no conocen de derecho. En el caso del sistema latino, que es el seguido por Latinoamérica y gran parte de Europa, es el contradictorio que tenemos, ¿verdad? Así se le llama, es un proceso contradictorio, donde ambas partes prueban sus inquietudes, sus argumentos ante un juez, y es el mismo juez el que decide. Pero son sistemas de justicia diferentes. Ellos siguen el sistema anglosajón, nosotros seguimos el sistema latino. Ok, gracias, Lick, muy amable. Eso lo determina cada estado en su soberanía, ¿verdad? ¿Qué sistema va a seguir? Ok, gracias. Bien, la jurisdicción se auxilia de 5 poderes para poder hacerse efectiva: del poder de conocimiento o el notio, el poder de convocatoria o vocatio, el poder de coerción o coertio, el poder de decisión o judicium y el poder de ejecución o executio. En el caso del poder de conocimiento o notio, va a ser aquel poder de la jurisdicción que le da al juez esa facultad de poder conocer y tramitar los conflictos que se planteen ante él. El poder de convocatoria o el vocatio va a ser aquel poder de la jurisdicción por el cual el juez va a poder convocar a las partes a juicio y en caso no quieran presentarse, va a poder obligarlos a que se constituyan en el lugar del proceso. Sí, es ese poder de llamado que tiene el juez respecto a las partes en el proceso. El poder de coerción o coertio le va a permitir al juez poder remover los obstáculos que encuentre en el ejercicio de la jurisdicción. Es decir, que va a poder compeler y apremiar por los medios legales a las personas para que estén acordes a derecho y cumplan la norma. El poder de decisión o judicium es esa facultad de decidir, es esa facultad de resolver el conflicto o la controversia que se le está planteando. En el caso del poder de ejecución o executio, aquí el juez ya ha resuelto. La controversia ya fue dilucidada. Por lo tanto, se le reconoce al juez esa facultad de poder imponer el cumplimiento de su mandato. Es decir, de poder hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia o la resolución que ha dictado. Vean. ¿Quién me haría favor de leer el caso que tenemos en pantalla? Yoli, Adelante, Wilson. en el órgano jurisdiccional donde usted se desempeña como juez de primera instancia, se tramita un proceso de pensión alimenticia, por el cual la señora Carla Mayorga demandó al señor Antonio Castro y pretende que éste mensualmente le otorgue la cantidad de 3.500 para cubrir los gastos de alimentación, vestido, educación de sus hijos menores. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Heidi. La pregunta dice, ¿cómo se denomina el poder de la jurisdicción que le permite a usted como juez decidir a través de una sentencia respecto a la pensión alimenticia solicitada? Vean, gracias Wilson y Heidi y a los que querían participar. Prácticamente el caso les arroja que ustedes son jueces, ¿sí? Ustedes administran justicia. Y en el juzgado donde ustedes son titulares y se desempeñan, se les presenta un caso de pensión alimenticia.
La pregunta concreta dice que ¿cuál es el poder de la jurisdicción que les permita a ustedes como jueces dictar una sentencia respecto a la pensión que les están solicitando? Es decir, ¿cuál es el poder de la jurisdicción que les permite a ustedes resolver este caso concreto? ¿Será el poder de convocatoria o vocatio? ¿Será el poder de conocimiento o notio? ¿Será el poder de ejecución o executio? ¿Será el poder de coerción o coertio? ¿O será el poder de decisión o judicium? ¿Qué poder de la jurisdicción les permite a ustedes como jueces resolver este caso concreto? Diego dice el poder de decisión. Oscar dice el poder de ejecución. Carlos el poder de convocatoria. ¿Qué poder les permite a ustedes resolver este caso concreto? ¿O qué poder es el que los faculta para que ustedes puedan dictar una sentencia? Ya sea que procede la demanda o que no procede la demanda de la señora Carla Mayor. Estuardo dice de decisión. Jocelyn dice de decisión. Alma dice de convocatoria. Sonia dice de decisión. Wilson dice de conocimiento. ¿Qué poder será el que les permita a ustedes como jueces resolver este caso concreto? Kimberly dice poder de conocimiento. Ana Gabriela también dice poder de conocimiento. Vean, en este caso es poder de decisión o judicium. Si regresamos a lo que establecen los poderes de la jurisdicción, el poder de decisión o judicium es esa facultad que se le asigna al juez para poder decidir, para poder resolver el proceso. En este caso, el caso les está preguntando que ustedes como jueces de ese órgano jurisdiccional ante el cual la señora Carla demandó a Antonio por pensión alimenticia para su menor hijo, ¿qué poder de la jurisdicción los fundamenta o qué poder de la jurisdicción les permite a ustedes resolver y dictar sentencia? En este caso es poder de decisión o judicio. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué dice? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, lo vamos a dejar por acá el día de hoy. Jasmine, adelante. Perdón, licenciado, yo solo quería ver si podía regresar la diapositiva, solo para tomarle una foto. Ahí está, Gracias, licenciado, muy amable. para servir. Vean, la siguiente clase vamos a desarrollar lo referente al, a la competencia. Para que ustedes tengan una idea, la jurisdicción es el género más amplio, la competencia es una parte de esa jurisdicción. ¿Sí? En la siguiente clase también les voy a estar subiendo lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil a Classroom para que ustedes pues lo tengan a la mano, ¿verdad? Quien no tenga físico, pues mucho mejor, pero quien no lo tenga, yo se los voy a compartir por Classroom porque ya vamos a entrar a ver cuáles son los criterios de la competencia. Es decir, cuando un cliente llega a nuestra oficina y nos plantea un caso, nosotros, después de analizar e interpretar el caso y darle una salida legal, tenemos que ver ante qué juez vamos a plantear esa demanda. Para saber ante qué juez vamos a plantear la demanda, nosotros nos auxiliamos de la jurisdicción y la competencia.
Específicamente en el caso de la competencia, tenemos que aplicar 5 criterios para establecer qué juez es el competente. Vamos a hablar de la competencia por razón de grado, la competencia por razón de turno, la competencia por razón de territorio, por razón de cuantía y por razón de materia. Y al momento en que conjuguemos esos 5 criterios, nos va a arrojar qué juez debe conocer. Porque, ojo, es bien delicado que yo aplique erróneamente la competencia y demande ante un juez que sea incompetente. Imagínense decirle a mi cliente que perdió su casa porque yo demandé ante un juez que no podía conocer. O que perdió la custodia de sus hijos porque yo demandé ante un juez que no podía conocer. ¿Sí? O que él definitivamente se va a caer en la cárcel porque yo impugné ante un juez que no era competente. O sea, es bastante delicado, ¿verdad? La responsabilidad es bastante grande. Pero eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. César, adelante. Licenciado, una consulta. Usted la otra vez dijo que el derecho de Guatemala era reactivo y no preventivo. A mí la duda que me queda es, varias de las normas jurídicas son preventivas. Entonces, ¿por qué en Guatemala no es preventivo el derecho? Si la norma lo dice, o será que el Estado no lo ejecuta como tal. No, lo que pasa, César, es que nosotros, yo creo que me comprendió mal, o sea, comprendamos el significado completo. Cuando yo dije que el derecho en Guatemala es reactivo, es en cuanto a su surgimiento. Porque cuando nosotros entramos a regular determinada conducta o determinado fenómeno, es porque ya nos estalló y lo tenemos enfrente. O sea, la finalidad del derecho siempre va a ser preventiva, siempre. Siempre va a ser preventiva. Pero cuando nosotros creamos la norma, la respuesta que el Estado da al fenómeno es reactiva, porque el Estado no se adelanta y prevé algo. El Estado, ¿cómo surgió la ley de femicidio y la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer? ¿Será que el Estado en algún momento se puso a pensar que pudieron incrementarse los femicidios contra las damas? ¿O será que el Estado se puso a pensar que se podía dar la violencia contra la mujer y que quería evitarla? ¿O fue derivado de los altos índices de asesinatos contra damas y violencia contra la mujer? Altos índices. O sea, el Estado ahí actuó en reacción, cuando el fenómeno ya lo tenía enfrente. A eso me refería yo con que las soluciones jurídicas en Guatemala se dan en forma reactiva. Si no nos adelantamos, póngale ahorita, César, ¿por qué no se generó un estado de excepción antes de que se empezaran a abrir los hoyos en las carreteras para poder hacer contrataciones y ver el tema de los distintos tragantes, dragados y todo ese tema? No, se crea el estado de excepción para darle respuesta a algo que ya nos está ahí enfrente. A eso me refería yo con que las soluciones jurídicas son reactivas. Gracias, señor. Para servir. Bien, amigos, entonces los veo en la siguiente clase. Recuerden, el día miércoles, por favor, a los que solicitaron examen extraordinario, estén atentos a su correo. El examen va a ser el día de mañana. Yo a su correo les voy a indicar cómo vamos a proceder y de igual manera también se los voy a indicar por claro. Sí, que tengan una feliz noche, un bendecido descanso. Nos vemos el día miércoles. Feliz noche, doctor. Buenas noches, Gracias, Lic. licenciado. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, descansen.